al Congreso Nacional porque queda en jaque el financiamiento del programa del presidente Gabriel Boric, y el ministro de Hacienda, Mario Marcel, habló y lanzó duras críticas contra quienes se opusieron a esta propuesta. Tenían mayoría, aparentemente fueron a buscar por el mínimo lograr convencer y tener los votos, pero por el mínimo, y les pasó nuevamente, y decimos nuevamente porque ya esto ocurrió en el pasado, la cuenta al gobierno de Gabriel Boric. Gonzalo Holguín está con nosotros. Gonzalo, te escuchamos, ¿cómo estás? Buenas tardes, Gonzalo. Buenas tardes, María José, Néstor. Un día sísmico en el gobierno de Gabriel Boric, un momento que podría ser recordado como bisagra en la manera en que se implementa un programa de gobierno que en este momento está a riesgo de, y en esto cito un comentario que he escuchado aquí en el Senado, de caer en vacío programático. Nos referimos al rechazo de la idea de legislar de la reforma tributaria, estructurante, significativa para otras reformas indirectas, para el financiamiento de obras públicas. Se ha rechazado siquiera la idea de que el Congreso acepte iniciar una discusión que termine con una eventual reforma tributaria instalada durante este año. Para entender cómo se llegó a este escenario, quizás uno podría incluso volver hasta el comienzo del trámite. Quizás uno se podría ir tan atrás como para comenzar a analizar cómo se instala la correlación de fuerzas del Congreso Nacional después de las elecciones parlamentarias y cómo hay fuerzas intermedias que finalmente nunca han tenido una buena relación con el gobierno y que finalmente esto ha determinado que hayan sido votos clave, votos de desempate para finalmente terminar derribando en la idea de legislar esta reforma tributaria del gobierno. Está dicho, 73 votos fueron los que hubo a favor de la iniciativa, 71 en contra, 3 abstenciones. Explicamos que reglamentariamente los votos en contra y las abstenciones como que se suman. Entonces, en el fondo, para que los auditores puedan entender, básicamente se rechazó por 74 a 73, porque no consiguió los votos positivos que superaran los votos negativos o de abstención. Y esto, sin duda que nosotros lo empezamos a palpitar durante la tarde-noche de la jornada de ayer, en donde ya se le había señalado a la ministra de las Expresas, Ana Uriarte, podemos contarles que no contaba con los votos necesarios a ese momento y que debía agilizar negociaciones con fuerzas políticas que, ojo, muchas de ellas estuvieron por fuera de los 7 meses de trámite de la Comisión de Hacienda, porque son colectividades que no tenían integrantes, que no tenían representación en este debate y que al parecer se fueron comenzando a trabajar sus opiniones y sus posturas en base a reuniones que tuvieron con organizaciones como CONAPYME, por ejemplo, o como la Escuela de Contadores Auditores. Es en ese marco que finalmente se fueron haciendo la convicción de que esta era una propuesta que perjudicaba a la pequeña y mediana empresa, pese a que el gobierno tiene argumentos técnicos dentro de la reforma para señalar que todo lo contrario y que de hecho el rechazo de la reforma tributaria podría terminar perjudicándolos. Capítulo aparte es la declaración del ministro de Hacienda, Mario Marcel, una declaración que tenía 2 ideas fuerza. La primera, mala noticia para las mujeres, para la clase media, para el crecimiento económico, para las obras de gobierno, para la pensión garantizada universal. Mala noticia que se extendió en una locución de cerca de 6 minutos, desglosando exactamente cómo afectaba el que no se permitiese, por ejemplo, el actualizar la normativa de elusión y evasión en Chile y el efecto que eso podría tener en la recaudación de esta propuesta. Después, la segunda idea fuerza, celebran. ¿Quiénes celebran? Celebran los evasores de impuestos, dicen. Celebran los mercados de capitales, contentos de que finalmente no se les van a sumar gravámenes que puedan recaudar de mejor manera. Celebran también los altos patrimonios. Todo esto lo dijo el ministro de Hacienda, Mario Marcel, cerca de 30 minutos después de rechazar la reforma tributaria. Vamos a escuchar solo un extracto de los puntos principales que hizo el secretario de Estado. Con un papel en mano iba leyendo, iba enumerando el perjuicio que representa para el gobierno este rechazo en la Cámara de Diputados. Que los recursos que generara esa reforma tributaria fueran a financiar el aumento de la PGU, la reducción de las listas de espera en los hospitales. Significa, por ejemplo, que los 2/3 del articulado referido a la reducción de la evasión y la elusión no van a poder legislarse. Van a celebrar quienes evadan impuestos porque van a tener por lo menos un año completo más para poder seguir usando los mismos mecanismos de elusión tributaria. Sí, sobre ese año completo más del que habla el ministro seguiremos hablando más adelante. Ahora vamos a conocer una declaración mixta, ¿no?, de 2 parlamentarios que tienen polos opuestos. ¿En qué sentido? Agustín Romero, diputado del Partido Republicano, que integra la Comisión de Hacienda, muy definido en contra de esta reforma desde, yo diría, incluso su ingreso. Y por contraparte, el diputado del Centro Democrático Unido, ex DC, Miguel Ángel Calisto, que definió solo 1 hora antes cuál iba a ser su votación final y que fue, junto a su colega Joana Pérez, de los últimos
mismos parlamentarios que tuvieron conversaciones con el Ejecutivo para ver si es que los lograban convencer de respaldar una reforma tributaria que se trabajó durante meses, pero que al parecer el gobierno ultimó las gestiones solamente en las últimas horas previas a que se realizara la votación. Fijan postura en torno al perjuicio que representaba esta propuesta y también quizás a la posibilidad de que haya una insistencia, que es un tema que también vamos a tocar. Yo creo que el gobierno tiene que aprender la lección, que parece que no la aprendió en septiembre del año pasado. Obviamente el gobierno presenta sus proyectos refundacionales, trata de hacer como que discute, conversa con asesores, pero en realidad esa discusión no existe. Porque cuando uno aprueba una reforma es muy difícil después corregir la idea de legislar. Entonces nosotros creemos que esta es una oportunidad para que el gobierno revierta los contenidos de esta reforma y discutir algunos temas como la evasión, la elusión. Sí, para esto se llegó de alguna manera a través de una tormenta perfecta. Falta de gestión del Ejecutivo, puede ser, falta de disposición al diálogo de la oposición también razones ambientales. Tan solo un día antes ocurrió lo que ya les hemos contado, el incidente que protagonizó el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, con la diputada del Partido Ecologista Verde, Viviana Delgado. ¿Y por qué salpica la reforma tributaria? O por lo menos esa es la sensación que queda instalada en la corporación. Porque le faltaron solamente 2 votos para poder aprobarse de esta reforma, y la diputada Viviana Delgado, la diputada que dice haber sido agredida por el ministro de Educación, y la diputada Pamela Giles, que también es de alguna manera aliada política de esta parlamentaria, ambas se ausentaron de la sala, y con esas 2 posiciones ausentes, que pudieron haber sido eventualmente votos a favor, se habría aprobado en general la reforma tributaria y quizás ahora estaríamos hablando de otra historia. Sobre la posibilidad de que esto haya sido una razón efectivamente de parte de las parlamentarias de no estar presentes en sala, se refirió el jefe de bancada del Partido Socialista, Marcos Ilavaca. Ningún parlamentario merece un trato de esas características. Ha sido condenado de manera transversal por el Congreso, pero eso no puede ponerse por sobre la reforma tributaria. Reforma que iba a beneficiar a millones de chilenos respecto a una serie de materias que el gobierno ha planteado. Entonces, si es que aquellas parlamentarias han desarrollado una acción de protesta a través de esto, creo que se han equivocado rotundamente. Para que se hagan una idea, 1 hora o 1 hora y media antes de la votación ya era un comentario en los pasillos de la Cámara qué podía hacer el gobierno si se rechazaba en general, porque ya estaba instalada la idea de que era muy estrecho el resultado y que posiblemente estábamos frente a un rechazo. Es en ese contexto que surge la facultad reglamentaria que tiene el Ejecutivo de realizar una insistencia. Este es el dilema número 1 que ha marcado la tarde aquí en el Senado de la República como lugar que ha reaccionado directamente a lo que pasó en la Cámara en la mañana. ¿Insistir o no insistir? En esto está el debate político de todos los sectores. Renovación Nacional hace momentos en su bancada de senadores emitió un comunicado firmado por 11 parlamentarios señalando que si es que el gobierno insiste no van a apoyar esta reforma tributaria, pero también nosotros les podemos contar que hay asesores de oposición que están diciéndole a sus respectivos senadores que sí deberían decirle al gobierno que insista para ver si se puede tener un debate y mejorar esta reforma tributaria en la Cámara Alta. ¿Qué ha dicho el gobierno? El ministro de Hacienda, Mario Marcel, y la ministra Sexpress, Analía Uriarte, dieron luces relativamente claras de que el Ejecutivo no está por insistir, pero esa decisión se parece haber tomado o comunicado públicamente solo a minutos del rechazo, y durante esta tarde ha surgido una versión distinta. De hecho, la propia ministra de Sexpress, Analía Uriarte, ha tuiteado que todavía están explorando los caminos legislativos para ver cómo sigue la intentona, el esfuerzo del gobierno de aprobar esta reforma o algunos de sus componentes. Vamos a escuchar a la ministra Sexpress, Analía Uriarte, solamente minutos después del rechazo, referirse a cómo estaban perfilando la posibilidad de que el gobierno insista en la Cámara Alta. Lo que ocurre cuando se rechaza la idea de legislar es que durante años no se puede promover el mismo proyecto ni partes del mismo proyecto. Tendríamos que hacer una cuestión que tiene que ver con la técnica legislativa, que no tiene ningún sentido hacerla porque ya el rechazo se ha producido acá en la Cámara de Diputados. Bueno, la verdad, ese sentido o ese sinsentido del que habla la ministra Néstor María José podría más bien tratarse de una estimación política. No tendrían los votos, ¿por qué? Porque para poder insistir se necesitan 2/3 del Senado de la República, y en este momento la línea de flotación en la Cámara Alta del Gobierno es de 23 votos, algo así como 10 o 11 votos menos de estos 2/3 que les permitirían eventualmente poder insistir y que el trámite sea reenviado a la Cámara de Diputadas y Diputados. Aquí es donde se pone a prueba qué tan avanzada estaba la supuesta gestión que el ministro de Hacienda, Mario Marcel, estaba realizando con Juan Antonio Coloma
postulaba como presidente de la Comisión de Hacienda para ver si habría piso político y aparecería una suerte de versión 2.0 de la reforma tributaria en el trámite de la Cámara Alta que les permita viabilidad política, pero sacrificando sin duda muchos de los elementos más controversiales porque los votos no los tienen. Néstor, María José, ha sido una jornada de diagnóstico, de crítica, de mucho apuntar con el dedo a secretarios de Estado que hicieron bien o mal su trabajo, también de decir que hubo muchas sugerencias sobre la mesa que el gobierno desoyó. Una de ellas, por ejemplo, que se empezó a escuchar mucho durante la jornada de hoy, era que el gobierno le cambiara la urgencia a sabiendas de que no tenía los votos y pospusiera la votación de sala de la reforma tributaria para la próxima semana o incluso para fines de marzo, petición que sabemos el gobierno desoyó y por eso estamos en este escenario con una reforma tributaria rechazada. A ver, aquí hay dos cosas sumamente importantes. Lo primero es que al menos hasta el día de ayer la información o lo que se transmitía, porque esto lo dicen incluso al interior del Palacio de la Moneda, era que tenían por el mínimo, pero que tenían los votos. Es decir, fue un portazo a Teatino 120 y particularmente también a la ministra de las Express, porque ayuda en la coordinación política, obviamente, para asegurar tener los votos. Eso no lo lograron, eso es una cosa. Respecto a el famoso artículo 68 de la Constitución, o conocido también como le llaman legislativamente el derecho a insistencia que tiene el presidente de la República, puede ser una oportunidad, ¿para quién? Para la UDI. ¿En desmedro de quién? De Renovación Nacional, digámoslo así. ¿Por qué lo decimos? Y tú lo mencionabas al pasar, Gonzalo. Porque efectivamente se puede generar un espacio de conversación política donde nuevamente el PS con la UDI, tal como dejaron a Álvaro Elizalde en la presidencia del Senado, puedan entrar en una negociación, en una conversación, votando varios puntos de este proyecto que bien tú lo mencionabas, Gonzalo, y terminar con los votos, teniendo esos votos que tanto necesitaría el gobierno para reponer justamente este proyecto. Ahora, la viabilidad, sacando varios aspectos, probablemente en la Cámara podría pasar. Sobre todo si uno piensa que más del 60% de la recaudación de la reforma tributaria corresponde al capítulo de anti-ilusión y evasión, sí. Obviamente en el escenario más optimista, en donde todos los mecanismos funcionen. Ahí para que se haga la idea de que quizás hay un piso mínimo que estaría relativamente ganado, porque incluso parlamentarios que votaron en contra en general reconocían que la norma en Chile se tiene que actualizar efectivamente, y ya han surgido llamados de, por ejemplo, el senador Jimena Rincón, el senador Matías Walker, senadores socialistas también han dicho que el gobierno tiene que hacer un esfuerzo, e incluso alguno decía por ahí, por lo menos como para que se demuestre que se está intentando y que no se está dando por perdida la batalla legislativa, ¿no? Gonzalo, hoy día las personas pudieron escuchar una serie de declaraciones, porque el debate de la interna, la mayoría de las personas no lo sigue. Fueron más de 3 meses, podríamos decir, que estuvo el ministro de Hacienda, Mario Marcel, trabajando en las distintas comisiones, visitando el Congreso, en distintas salas de sesiones, conversando con distintos parlamentarios, pero se escucharon 2 tesis. La tesis que era del oficialismo, que dice, perdió Chile, se perdió esta posibilidad de poder financiar gran parte de los beneficios, como el aumento de la PGU a 250.000 pesos, también la reforma previsional, básicamente todo el eje programático del gobierno. La tesis oficialista era perdió Chile, de hecho lo decíamos también el ministro de Hacienda, Mario Marcel, y estaba por otro lado la tesis de la oposición, o quienes votaron en contra, que dicen esto tiene que servirle al Ejecutivo para darse cuenta de que no son mayoría y de que constantemente están buscando aprobar lo que presentan o lo que proponen por 1 o 2 votos. Ya lo hemos visto cambiando de tema con el fiscal nacional. O sea, buscaban voto a voto poder, en este caso, poder lograr las votaciones, y acá hubo votos en contra o abstenciones que fueron clave para el Ejecutivo. Por ejemplo, estamos hablando de Viviana Delgado, que como tú lo decías, se hizo esta crítica de que podría haberlo hecho a modo de protesta. También Rubén Oyarzo, Joana Pérez, Víctor Pino, Gaspar Rivas, Pamela Giles no votó. A ver, pero si tenían los votos, esto igual que Michelle Bachelet el año 2014 al 11 de marzo del 2018. Tenían nueva mayoría y tenían los votos. Lo que pasa es que algo sucede donde se entrampa la necesidad de escuchar y dialogar, que no se llega, Gonzalo, finalmente a tener alineados esos votos. Sí, en el centro de este debate está un cuestionamiento muy profundo, que es un cuestionamiento al método. Claro. Que creo que hoy ha aparecido más que nunca. El tema de exactamente cómo negocia el Ejecutivo. Vamos a poner el ejemplo, y es muy bueno, de la bancada del Partido de la Gente, ahora disuelta en 2 colectividades opuestas que piensan ideológicamente parecido, pero que se llevan mal. Bueno, ellos de todas maneras llegaron al Congreso Nacional como una fuerza de centro, desideologizada, esa era parte de su sello, representante de una posición de la gente, ¿no? Bueno, resulta que en el periodo en el que estas colectividades han estado aquí, ellos siempre han dicho que el gobierno, y voy a agrandarlo un poco más, que el oficialismo, que sus colegas de oficialismo,
nunca les han dado bola, la verdad. Nunca han querido conversar con ellos. Ellos no acompañaron el trámite. Ellos comenzaron a enterarse de la forma que tomaba la reforma tributaria recién las últimas semanas. ¿Qué es esto? A ver, lo revisamos con sus asesores, con sus abogados. Ahí fue que se fueron enterando. Entonces, una de las críticas principales es que no es concebible que el Ejecutivo se haya conformado con una aprobación que sabía que iba a ser exigua de alguna manera. Sabían que si ganaban iban a ganar por 5 o 6 votos. Y eso parecía como no razonable pensando en todo el tiempo que tuvieron para haber conversado con estos parlamentarios y finalmente conseguir un apoyo político y también incluso algo más valioso, que era una suerte de colaboración que pudiese extenderse en una serie de iniciativas, pero eso no ocurrió. Los parlamentarios finalmente se informaron de otras maneras de la reforma tributaria y de hecho aquí hay que decir algo que puede haber pasado colado. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, no lo dijo con esas palabras, nos hacemos responsables, pero deslizó que estos parlamentarios tomaron la decisión con ignorancia, digamos, con poco conocimiento del ignorante, tema. O dio a entender de que no habían estudiado lo suficiente para votar y saber de qué se trataba el proyecto. Ahora, lo que sí Mario Marcel tiene que hacerse cargo, que acá hay parlamentarios que sí estudiaron, hay economistas que sí estudiaron y que han hecho críticas y cuestionamientos que no fueron resueltos dentro del trámite al proyecto que presentó de reforma tributaria, por ejemplo, en materia de ilusión, el Ministerio de Hacienda. Sí, la verdad o sea, hay temas de fondo, a eso voy, y esos temas de fondo tendrá que explicar luego el ministro Marcel si es que llega a una negociación con la UDI y con el resto del oficialismo en el Senado para poder volver a instalar el proyecto, si es que lo hacen así. Seguramente parte de esos cuestionamientos son los que va a tener que entregar en ese proceso, que son justamente los que algunos sectores de derecha, y no solo de derecha, también de centro político, han cuestionado. ¿Qué es lo que se critica también, Gonzalo? Tú lo podrás palpar de manera concreta en el Congreso Nacional. Se dice, el Ejecutivo busca presentarnos proyectos y propuestas que son totalmente de su agrado político, claramente, pero a la hora de negociar, a la hora de ceder o de transar, son bastante escuetas las posibilidades de poder transar o de negociar, y es por eso que no consiguen las mayorías. No sé si esa teoría que hemos podido escuchar básicamente en muchos de los parlamentarios que son de oposición o algunos oficialistas incluso, tú la puedes comprobar o la has podido corroborar allá. Sí, podemos poner un ejemplo. El gobierno lo dijo insistentemente hoy. Presentaron 90 indicaciones de común acuerdo con asesores de oposición en la Comisión de Hacienda por la reforma tributaria. Estamos hablando de representantes de 4 o 5 parlamentarios. Está Guillermo Ramírez, Miguel Mellado, Frank Sauerbaum, Gastón van Muylenbroek y Agustín Romero. Ellos eran los representantes de la oposición. Sus equipos trabajaron en conjunto con el gobierno indicaciones, 90. Pero ellos siempre criticaron que los acuerdos a los que se llegó eran acuerdos débiles. Lograron concordar puntos que no eran centrales de la reforma, que no atacaban el corazón de ella, y aquí por supuesto nos enfrentamos a que hay una diferencia ideológica absolutamente irreconciliable respecto de cómo se consigue crecimiento y sobre todo de cómo se recauda, ¿no? Porque eso, como tú decías muy bien, Néstor, también hay que decir que además de los problemas de gestión política, hay una diferencia política que es legítima y que forma parte de la disputa natural del poder, pero lo cierto es que sí, que efectivamente se ha hecho una crítica a que el Ejecutivo no cede lo suficiente y que no conversa lo suficiente. La verdad es que, y esto lo hemos dicho antes, uno siempre escucha, y los parlamentarios a uno como periodista de medio de comunicación se le acercan a decir mucho esto de el gobierno no me escuchó, me reuní con el ministro hace 3 semanas y me prometió tal cosa y no pasó nada, o derechamente nadie me ha llamado. Les preguntamos a los parlamentarios que están en reflexión, bueno, ¿alguien ha hablado contigo respecto de tu reflexión? No, nadie me ha hablado, y ahí aparecen las conversaciones de último minuto. A esto voy. Hace minutos la ministra Jara de Trabajo y Previsión Social dijo respecto de la reforma de pensiones, que había un compromiso para aperturar un diálogo político que permitiera que, básicamente, de dicha otra forma, se salve la reforma de pensiones, porque aquí hay una crítica, hay una alerta a que si es que el gobierno sigue haciendo las cosas como está haciéndolas, la reforma de pensiones también va a caer. Entonces, ahí está la responsabilidad central del Ministerio del Trabajo. Bien, gracias Gonzalo. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Gonzalo.